Hola, hoy vamos a hablar de una de las películas más extrañas, ambiciosas y, la verdad, más fascinantes de los 80, Krull, de 1983. Una película que es, en esencia, una hermosa paradoja. A ver, imaginen la escena. Un mundo de fantasía medieval, ¿ok? Con su príncipe, su princesa, castillos, profecías, lo típico. Y de repente, a ese mundo lo invaden unos extraterrestres con armas láser que viajan en una nave espacial del tamaño de una montaña. ¿Verdad que suena como una mezcla rarísima? Pues sí, esa era la gran apuesta de Krull, mezclar la espada y la brujería con la ciencia ficción más pura. Querían crear algo que nadie hubiera visto antes, y siendo sinceros, algo que muy pocos se han atrevido a intentar de nuevo. Bueno, entremos en materia. A primera vista, la trama parece bastante sencilla. El príncipe Colwyn tiene que rescatar a la princesa Lisa. ¿De quién? Pues de la bestia y sus soldados, los Slayers, que viajan por el planeta en su impenetrable fortaleza negra, una nave que además se teletransporta. Krull es básicamente la definición perfecta de un pastiche. Toma pedacitos de cuentos de hadas, toda la estructura clásica del viaje del héroe, y por supuesto está súper inspirada por la fiebre de Star Wars de la época. Pero ojo, lo hace como un homenaje, no como una burla. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde nos encontramos con su primer y más grande problema. A pesar de todas estas ideas tan geniales, la base de la película, su guión, es un desastre absoluto, de verdad un completo desorden narrativo. Es que el guión, escrito por Stanford Sherman, se siente como si hubieran hecho una lista de todos los clichés de fantasía y los hubieran pegado uno tras otro. Tenemos la profecía, el héroe elegido, el arma mágica, el grupito de renegados, todo. El problema es que no hay nada que los conecte de verdad, que les dé vida. Los personajes son súper planos y esto, claro, hace muy difícil que nos importe su viaje. Y el problema se hace todavía más grande cuando consideramos la inversión. Columbia Pictures le apostó con todo, un presupuesto de casi $30 millones, que para una película de fantasía en 1983 era una cantidad astronómica de dinero. Las expectativas, por supuesto, estaban por las nubes. La realidad fue un golpe durísimo. La película apenas juntó 16 millones y medio en Estados Unidos, o sea, ni de cerca recuperó lo que costó. Fue un fracaso financiero certificado. Y a la crítica no le gustó nada. Con puntuaciones bajísimas, la mayoría la describió como derivada, confusa o como un proyecto ambicioso pero fallido. Parecía que el destino de Krull era simplemente el olvido. Y sin embargo, a pesar de su guión desastroso y su fracaso comercial, algo en esta película se negó a desaparecer. Algo hizo que se convirtiera en una inolvidable pieza de culto. Es que aquí está la clave. El verdadero valor de Krull no está en su historia, para nada. Está en su creatividad visual, que es, bueno, absolutamente desatada. Es que aquí es donde la película brilla. El glaive, esa increíble arma de 5 cuchillas que es un ícono, los corceles de fuego galopando por el cielo, la fortaleza negra con esos pasillos que parecen vivos. Y claro, no podemos olvidar al trágico Cíclope o la secuencia de la viuda de la telaraña que es una maravilla de stop motion. Todo esto se hizo con efectos prácticos, maquetas gigantes y escenarios masivos. Una imaginación sin límites. Para ponerlo en contexto, pensemos en las películas de la época. Krull no era la fantasía brutal de Conan, ni la tragedia mítica de Excalibur. Era otra cosa. Un híbrido que se sentía como un sueño febril, una mezcla loquísima de folclore y ciencia ficción de revista. Esta frase resume su esencia a la perfección, como si Star Wars hubiera aterrizado en un castillo medieval. En una década donde muchos se dedicaban a copiar fórmulas de éxito, Krull se atrevió a ser audazmente diferente, a mezclar mundos que nadie más se atrevía a juntar. Y todavía falta otro elemento crucial que eleva la película por encima de todos sus defectos, su poderosa e inolvidable banda sonora, compuesta por el legendario James Horner. Horner, que venía de su éxito con Star Trek II, compuso una música épica, grandiosa. Piezas como Ride of the Firemares le dan a las escenas una fuerza y un peso de ópera que el guión por sí solo no tiene ni de lejos. Es la prueba perfecta de cómo la música puede convertirse en el alma de una película, dándole la emoción que la historia no consigue transmitir. Entonces llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo juzgamos a Krull? ¿Es una reliquia fallida de su tiempo o es una obra maestra incomprendida?
La respuesta, como la película misma, es bastante complicada. La paradoja de Krull es clarísima. Por cada punto negativo, como su guión desordenado o sus personajes planos, hay un contrapunto positivo que lo equilibra casi a la perfección. Su creatividad visual sin límites, sus conceptos únicos y su música espectacular. Es una película que está en constante pelea consigo misma. Al final, el veredicto es que Krull no es una gran película, pero tampoco es simplemente una mala película. Es un hermoso desastre. Un fracaso fascinante y memorable, cuya ambición y cuyo esplendor visual son tan grandes que logran compensar e incluso hacer que le perdonemos sus profundos defectos narrativos. Y al final, la pregunta queda en el aire. ¿Es Krull un fracaso ambicioso que recordamos con cariño por sus locuras? ¿O es una obra maestra imperfecta cuya audacia fue simplemente demasiado para su época? La decisión, como siempre, está en la perspectiva de quien la mira.